Buenos días, soy Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, y hoy estamos aquí para dialogar sobre géneros en este ciclo televisivo llamado Las deudas de la democracia, 40 años. En las 4 décadas democráticas que se cumplen en Argentina, las mujeres y las diversidades ocuparon un rol fundamental en la vida política y social nacional. Y ese núcleo trascendental al que abordaremos en esta edición del programa. Luego de muchos años de lucha y con la conducción y decisión política de Eva Duarte de Perón, el 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez en nuestro país a partir de la promulgación de la Ley del Voto Femenino, aprobada 4 años antes. La posibilidad de elegir y ser elegidas es un logro consagrado que permitió poner en evidencia la invisibilización de las mujeres dentro de la escena política, económica y social. En los peores años de nuestro país, las mujeres y disidencias sufrieron formas de violencia específica de género perpetuadas por la dictadura cívico-militar. Y también fueron ellas las primeras que con un pañuelo blanco en sus cabezas salieron a denunciar el terrorismo de Estado, reclamando por sus hijos y por sus hijas desaparecidos. Con el devenir democrático y la continua movilización, se configuró un nuevo escenario que le permitió a Cristina Fernández de Kirchner ser la primera mujer presidenta elegida por el voto popular y con ello la ampliación de derechos y un marcado proceso de democratización de la vida social, política, cultural y económica. Mencionamos, por ejemplo, a la Ley de Identidad de Género, a la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar a la violencia contra las mujeres, el matrimonio igualitario, el cupo laboral trans y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Conquista parlamentaria generada por la gran marea verde que inundó las calles y puso en escena este tema, tantas veces postergado en el debate público. Para conversar sobre estos temas, hoy nos acompañan Dora Barranco, a quien agradecemos. Bueno, todo el currículum de quienes nos acompañan ya lo conocen, así que no lo vamos a mencionar. Cintia Ottaviano, también vinculada a la casa. Y Estela Díaz, ministra de la provincia de Buenos Aires de Género, Diversidad, no sé, tiene un nombre larguísimo también. Así que la idea es trabajar sobre estos 40 años de la democracia. Un poco en este cierre de ciclo hemos abordado distintas temáticas, en este caso el tema de género, y bueno, ustedes saben más que nadie todo esto, así que Dora, un poco la idea es pensar cómo fue aquel 1983, ese postdictadura, qué heredamos y qué se empezó a gestar a partir de ese momento. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta bella acogida en esta querida casa. Bueno, yo tengo la impresión de que estos 40 años transcurridos en democracia son muy positivos para en lo que respecta a la obtención de nuestros derechos. Positivos, digamos, aún a sabiendas de la enorme saga que todavía guarda en la perspectiva de una equidad humana, por lo menos una equidad humana. Quiere decir, en el 83 hubo un reavivamiento de las fuerzas feministas, por así decirlo. Siempre han sido plurales, ¿no? Los feminismos siempre han sido plurales. Aquellas que salimos para el exilio, nos tornamos feministas en el exilio. Pero acá encontramos, obviamente, una resistencia notable de muchísimas mujeres. Yo voy a recordar la transversal que hubo de mujeres políticas y cierta audacia inicial en la petición de
derechos y prerrogativas que no estaban contempladas en lo que sería la vieja fórmula del feminismo que había quedado atrás, porque estábamos exactamente en la rompiente ya de lo que se llama la segunda ola feminista, con la petición de derechos que no tenían mucho que ver con el pasado, ¿no? Sobre todo porque se enarboló muy alto, recuerdo perfectamente que tal era el programa de aquellos feminismos del 83 y 84, la violencia. La violencia constituyó paradigmáticamente en una circunstancia que no estaba prevista en el feminismo anterior, ¿no? Y al mismo tiempo una muy buena utilización de lo que era ya materia teorética. El feminismo había engrosado fuertemente su calidad epistémica, porque en realidad el viejo feminismo carecía de episteme, ¿no? Entonces, ahí devienen una serie de primeras iniciativas realizadas por las feministas, y voy a recordar, sí, particularmente el feminismo que nutría diferentes fuerzas políticas en el país, ¿no? Y bueno, los arranques con algunas circunstancias que ameritan. La reposición del divorcio vincular, que habíamos perdido en el año 56, luego la primera ley de violencia que sobrevino era violencia doméstica, y sobre todo la patria potestad compartida, que se había obtenido en algunos momentos de la historia argentina. La Constitución del 49 hablaba claramente de la correspondencia, y luego había una ley que había sido votada por las juventudes peronistas en la recuperación democrática del año 73, y sin embargo fue vetada lamentablemente por esa última fase de un peronismo que evidentemente ya tenía muchas dificultades. Teníamos a un Perón ya muy anciano y, en fin, con circunstancias que mejor no recordar. Entonces, para sintetizar, yo quiero decir que ese arranque fuerte, la remoción de una descripción delictiva que era ominosa, la famosa, los delitos sexuales como delitos contra la honestidad. ¿Qué tenía que ver la honestidad con una lesión que evidentemente las feministas solicitaron se convirtieran, en todo caso, en delitos contra la integridad sexual? Bueno, esos fueron arranques muy importantes, pero luego yo creo que los grandes cambios devinieron del siglo que estamos transcurriendo, el nuevo siglo, ¿no? Ahí sí que hubo yo diría una argamasa y un cierto vértigo que alcanzó mucho más que a las mujeres, a las diversidades sexogenéricas. Entonces yo paro por acá porque así mis colegas pueden hablar. Llegamos después a esa época. Cintia, un poco también vos lo vivís desde el periodismo, ¿no? ¿Cómo viste esa noche oscura y ese amanecer democrático? Sí, desde el periodismo y la comunicación. Me parece muy interesante la palabra que usó Dora en cuanto a la audacia. Primero, agradecer también la posibilidad de estar acá en esta Universidad Nacional de Avellaneda que tanto quiero, que tanto acompaño, que es mi casa, por otra parte, de trabajo, pero de creatividades y de audacia. Estamos en un estudio de televisión que ha nacido al calor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Nuestra universidad pública, nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, también es hija de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque como también decía Dora recién en la reflexión final, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de géneros y diversidades, o hablamos de un periodo histórico, y el alcance de los derechos permea, ¿no?, hacia otros espacios, y lo mismo pasó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nuestra ley de medios, en su impronta democratizadora, en su impronta de reconfigurar el paradigma de la comunicación, también venía de la mano con las reconfiguraciones de otros paradigmas, de la niñez y adolescencia, de las mujeres y las diversidades, de las personas con discapacidad, de afrodescendientes, que son algunas de las deudas que todavía tenemos en el campo comunicacional. Ahora, lo cierto es que, concluida la dictadura cívico, militar, eclesiástica, empresaria, mediática y jurídica, no concluyeron las prácticas persecutorias, no concluyó la comprensión final de que la comunicación es un derecho humano, ¿no? Entonces, el gran esfuerzo que tiene nuestra sociedad todavía es sacudir esas subjetividades, incluso en este escenario.
Estamos en una coyuntura, estamos en una encrucijada en la que debemos defender la democracia y debemos decirle que no a los fascismos. Y esas prácticas fascistas devienen, sin duda, desde aquella dictadura cívico-militar. Entonces, creo que es fundamental la reflexión que podamos hacer. Vos fíjate que esto es muy poco conocido, pero Alfonsín, hackeado por una serie de circunstancias, no solo piensa en su gobierno, sino que piensa en la democracia. Me parece realmente un eje sustancial, porque entonces piensa cómo consolidamos la democracia y crea un consejo que se llamó el COCODE, el Consejo para la Consolidación de la Democracia, ¿no? Y en esas preocupaciones, en el decreto, cuando lo lees, que es de mediados de la década del 80, bueno, manifiesta efectivamente que hay que institucionalizar los principios de la democracia, que hay que construir todavía una vida democrática. Y bueno, fueron 33 personas que reunió, que la llamaron intelectuales, personas destacadas, 33, 2 mujeres. Es decir, 31 varones y 2 mujeres. De hecho, yo tengo una mirada crítica de ese tiempo que creo que siguió transcurriendo con misoginia y no porque no se hubiera avanzado en el campo de los derechos y las conquistas desde el feminismo, sino por una decisión y una voluntad política que comienza con el golpe del 55 en adelante. Entonces, lo que quiero recuperar de ese COCODE son 2 cosas, por lo menos. Una, que señalan que como principio democrático, como precondición para la democracia, dicen textualmente, hay que democratizar la comunicación. Si no tenemos medios de comunicación democratizados, nunca tendremos democracia, ¿no? Entonces pone en el origen ese derecho humano a la comunicación y se viene del informe McBride, que es un informe muy conocido para quienes trabajamos en el ámbito de la comunicación, que es cuando UNESCO y Naciones Unidas dice un solo mundo, voces múltiples, hay un solo circuito de la información que es del norte hacia el sur, esto hay que modificarlo, y plantean la necesidad de un derecho humano a la comunicación. Entonces, en ese mediados de la década del 80, no es que nos dejan con la duda de qué tenemos que hacer para democratizar los medios. Lo enlistan, y si querés lo repaso, porque es una forma de saber si tenemos deudas o no. Lo primero que dicen es que se requiere ampliar el campo de la comunicación, que no quede en la gestión privada nada más, en el sector comunitario, alternativo, popular, universitario. Bueno, ahí tenés la génesis de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que estemos en este estudio de televisión hoy. Ahí podemos pensar que comenzamos el recorrido, pero también dicen desmercantilizar. Bueno, tenemos una deuda enorme, ¿no? También dicen derecho de rectificación y respuesta. Lo tenemos consagrado por el Pacto de San José de Costa Rica, pero no está operativizado en la Argentina. No hemos logrado que el Congreso sancione una ley al respecto. Dice que hay que limitar la publicidad y la asocia, ¿sabes con qué? Con la salud mental, con el daño físico y mental que puede ocasionar. Ese es un debate que dejamos bien enterrado, ¿no? En el plano de la mercantilización. Bueno, dice que hay que tener una Defensoría del Público. Bien, lo logramos, tenemos la Defensoría del Público. Pero luego hay allí otro punto que quiero destacar, que es que entre esas 2 mujeres hay una que creo que la conocemos todas, todos y todes. Si yo empiezo a decir la naranja se pasea de la sala al comedor, nos viene a la mente rápidamente María Elena Walsh, nos trae seguramente una memoria de infancias acurrucadas por sus canciones o por sus narrativas. Pero vos fíjate que fue justamente María Elena Walsh la que no quiso firmar ese primer proyecto de radiodifusión que nos dio a mediados de la década del 80. ¿Y sabes por qué? Porque dijo, además de que creía que se creaba mucha burocracia, que en un artículo debía figurar la prohibición de imágenes y mensajes denigratorios para las mujeres. Por supuesto que eso no se hizo. María Elena Walsh dejó escrito en una carta esto y también habla de nuestro tiempo, a pesar de los avances, de que no reconozcamos a María Elena Walsh en su diseño o en sus ideas sobre las políticas públicas, sobre un ordenamiento de la democracia en base a la democratización de los medios de comunicación. Y entonces acá viene la ucronía. ¿Qué hubiera pasado si María Elena Walsh hubiera sido tan escuchada en sus ideas de políticas públicas como en sus canciones o sus narrativas? ¿Qué hubiera pasado si a mediados de la década del 80 hubiéramos tenido una ley de medios donde definitivamente se reconociera lo que estamos reconociendo hoy? Que hay denigraciones, que hay daños que se pueden causar desde la comunicación, desde un ejercicio irresponsable del periodismo y que esos daños deben ser reparados. Entonces, efectivamente avanzamos y avanzamos mucho recientemente con la Ley Olimpia.
porque ahora a esas deudas del siglo pasado se le suman las nuevas, ¿no? Las discriminaciones por algoritmos, las persecuciones y estigmatizaciones con el uso de las tecnologías contra las mujeres y las diversidades, y sin duda la necesidad de que nos devuelvan nuestra ley de medios, ¿no? Que se deroguen los decretos de Mauricio Macri que tanto daño le han causado no solo a la comunicación sino a la democracia. Y esto apenas para empezar. Totalmente. Estela, ¿qué otras deudas aparte de lo que hemos hablado? Bueno, no, retomando un poco la llegada a la democracia, quiero, compartiendo todo lo que Dora señalaba y desde la comunicación, acá tenemos a la experta que es Cintia, y también agradecer, la verdad que es hermoso estar en este estudio y gracias por la invitación. Yo quiero retomar ese tiempo pensándolo un poco desde el movimiento. Creo que hay un momento que empieza muy significativo de manera nueva para el movimiento de mujeres en la Argentina. Y una marca fuerte que nos dejó la resistencia a la dictadura son Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Un signo en femenino de esa resistencia, que además fue símbolo, ese pañuelo, esa politización de la maternidad, que en el orden de lo simbólico, las madres lo hacían incluso muy desde el discurso más, uno diría más tradicional del hijo, la defensa del hijo, pero eso, la politización de la maternidad tuvo un fuerte impacto. Para mí marca de manera muy potente lo que ha sido el movimiento de mujeres y diversidades posterior. De hecho, después en este siglo ellas también abrazan ese enlace pañuelo blanco, pañuelo verde. Pero digo, esto, las mujeres que estuvieron en el exilio, nosotros siempre tuvimos una politicidad, Dora nos lo escribe desde la historia muy en femenino en argentino. De hecho, el número de mujeres desaparecidas es notable, es muy alto, el 30% por lo menos. Cuando vienen las mujeres del exilio traen ese feminismo, y en el encuentro internacional del feminista del 85 se plantea generar los encuentros de mujeres. Y el único país del mundo que lo hace es Argentina, con una continuidad que ya llevamos 36 años. En un movimiento que ha sido un encuentro muy diverso, muy plural, con mujeres y diversidad. Después empezó lo de la diversidad, es más actual, incluso hubo mucho debate en el encuentro en torno a esto. Pero ¿qué dinámica tuvo los derechos de las mujeres en la Argentina? Una dinámica muy enlazada entre el movimiento, la calle, los encuentros, las movilizaciones, las mujeres de la política, la institucionalidad, algo que se inscribe mucho en nuestra genealogía, que tiene que ver con el peronismo, cómo luchas sociales después se traducen en los planos de la institucionalidad de la política pública. Y entonces en ese tiempo Dora nombraba varias de las legislaciones que nos sacaron de la noche más oscura del terror, fue también una noche oscurantistas en derechos sociales, ¿no? Eran Dios, familia y propiedad, ¿no? Esa era la Biblia, entonces nos llevaron para atrás de todos los avances que había habido en los 60, en los 70. Entonces ahí, ¿no? Con audacia, con fuerza, con organización, las mujeres transversalmente, de modo muy plural, a ganar todo el terreno que se había perdido en los tiempos de la dictadura. Y hay un hito que es la primera ley de cupo, además del divorcio, de todos los derechos, hasta el fijar, nosotras estábamos obligadas hasta los 90 a fijar el domicilio que nuestro marido diga. Eso decía la ley nuestra, claro, ¿no? Para decir entre las barbaridades. Uno dice, hace tanto, y hace tanto más o menos, en términos históricos, no es tanto tiempo de estas conquistas, porque eso construye subjetividades también, ¿no? Y la ley de cupo, que fuimos el primer país del mundo en tener una legislación de ese tipo, de inclusión política, antes había un 3% de mujeres legisladoras, también generó una politización de las cámaras, que después con la paridad se empieza a completar más, todavía hay que discutirla un poco, pero que trae esta cuestión que traemos las mujeres, que corremos la barrera entre lo privado doméstico y lo público, ampliamos el debate de lo político de lo público. Entonces, la violencia, los derechos sexuales y reproductivos, la participación de las mujeres, la democratización, ciudadanía. ¿Por qué vamos a tener recortada la ciudadanía
del modo que lo teníamos en ámbitos que son centrales para decidir los destinos de la sociedad. Y eso es lo que trajimos. Politizamos, trajimos los temas, el lema feminista de lo personal es político, podemos leerlo en esta clave también. Entonces, en los parlamentos, en los ámbitos de gestión, empezaron a discutirse temas que antes decían, no, de eso no hablemos, eso es privado, arréglensela como puedan. No, eso es violación de derechos humanos, vivir vidas con violencia, no tener acceso a la salud sexual y reproductiva, no tener acceso a ser elegida, porque si no se reconoce este punto de partida desigual, es mentira que somos iguales ante la ley. No había ninguna prohibición explícita a ser elegidas, había una práctica al no poder serlo. Entonces, bueno, esa es la idea de la promoción del acceso del Estado en sus distintos planos, activamente jugando para cambiar esa relación. Y ahí está esta dinámica que nos acompaña y podemos ver cuando charlemos de los tiempos más cercanos, que nos acompaña mucho en la Argentina, un movimiento muy dinámico, muy activo, enlazado en esta relación con la gestión, la institucionalidad, las tensiones que eso también tiene y las divergencias. Tenemos un feminismo y un movimiento de mujeres muy plural, pero que ha sabido convivir siempre con esta diversidad. Un feminismo, como uno podría decir, con mucha teoría, muy adelantado, pero que también permea las mujeres de a pie, de la vida cotidiana, estas mujeres de los barrios, esas que han hecho suyas bancar cada una de las crisis, ¿no? La hiper del 89 en las ollas en los barrios, la crisis del 2000, las mujeres que de manzaneras devinieron piqueteras y discutían que además de polenta y huevo querían métodos anticonceptivos. Y bueno, esa enorme politicidad que nos acompaña en esta transformación muy grande, que después digo, ni una menos, una todo masividad más adelante, pero lo dejo ahí para no venirme a este siglo. Vamos a un corte y seguimos. Bueno, seguimos conversando, atravesamos esa primera etapa que fue recuperar la democracia, con todas las deudas, lo que podemos plantearnos, con las cosas positivas. Pero después vino como un segundo momento, que fue el menemismo, ¿no? Como que esa hiperinflación. ¿Y cómo fue todo este movimiento, todo esto que ustedes desarrollaban en distintos estadios, a partir de esos 90 que son recordados también por ciertas características, donde la mujer también tuvo un papel protagónico? No sé si bueno, pero... Pero por supuesto. Primero, era impensado que el peronismo se permitiera el retroceso extraordinario de convertirse en matriz neoliberal. No estaba en los cálculos. Pero bueno... es evidente que los años 90 trastocaron muchísimo la vida de las familias. Habida cuenta el incremento, sobre todo la desocupación, que es lo que más recordamos, sobre todo de los años 90. Además de la falsa estabilidad primero, algún momento de gran trastabilleo económico, hasta que, bueno, se asegura el uno al uno, etcétera, etcétera. Y bueno, y sabíamos que eso comportaba ser felices por un rato nada más, porque iba a venir eso tenía un tope, ¿no? Era muy previsible. De todas maneras, yo quiero señalar algo. Entre las paradojas que trae un tiempo regresivo, sin embargo, ni todo tiempo regresivo deja de tener una significación y una oportunidad crítica. Crisis quiere decir crecer, además, su etimología latina es crecer, ¿no? Y bueno, ahí viene una circunstancia que yo siempre marco. ¿Qué había pasado? Las tasas de actividad de las mujeres, que habían sido muy cohibidas debido a la baja legitimidad del trabajo femenino extradoméstico durante todo el siglo XIX y gran parte del XX. Las rupturas se van a producir recién en la segunda mitad del siglo XX. Muy bien. ¿Qué pasó? Nuestra participación en la PEA, las mujeres estábamos en alrededor del 35, 37%, por ahí, siempre con subregistro. Siempre el trabajo femenino extradoméstico no ha sido visibilizado. Pero bueno, ¿qué pasa durante los años del menemismo? Hay una necesidad urgente de salir a buscar trabajo a como fuere.
Y eso significó una tasa, un aumento de la participación femenina en la PEA notable. Tan notable, desde luego, también marcas notables del desempleo femenino. Siempre el desempleo femenino tenía 2 o 3 puntos a más. Voy a recordar lugares trágicos. En la zona de Santa Fe, 20% de desempleo, 21% en algunas localidades. Y el desempleo femenino, 3 puntos más altos. Ahora bien, pasó algo notable. Hubo una silenciosa revolución, como han sido todas las revoluciones que producen las mujeres finalmente. No son tan estridentes. La revolución, por ejemplo, anticonceptiva en la Argentina no tuvo estridencia a lo largo del siglo XX, ¿no? Y no tuvo estridencia tampoco algo que modificó profundamente las subjetividades entre las más jóvenes. Antiguamente la curva era muy joven, se iba al mercado laboral, casamiento, niños, se salía al mercado laboral y después se quería entrar con 45, 50 años con dificultades enormes, muy analizadas por muchas investigadoras, Helen Hirata entre ellas, ¿no? El significado discrepante entre lo que le pasa a un varón que se queda sin empleo unos años y vuelve al mercado y más o menos se acomoda. Pero una mujer nunca se acomoda a la situación que dejó, muy difícilmente. Entonces, sin embargo, fue a partir de los 90 que hubo un encendido otro en las subjetividades, no bajarse del mercado laboral, persistir en el mercado laboral. ¿No? De modo que termina ese periodo tan doloroso que termina en el 2001 finalmente, porque ahí termina, ¿no?, con el incendio, tremendo incendio literal de nuestro país, con muertos, etcétera, pero una circunstancia que ha sido muy demarcatoria. La tasa de actividad femenina, que está hoy en alrededor de 50-51%. Es un enorme cambio, ¿no? Es cierto que hemos mejorado los dispositivos de visibilización para que no haya subregistro del trabajo femenino fuera de casa. Hay que marcar que cuando se recupera la democracia, también se recuperan conceptos nuevos, ¿no? Hay que repreguntarle a las mujeres. No hay que significar, una mujer en el área rural no trabaja fuera de casa, trabaja hartamente, ¿no? El abnegado trabajo no reconocido, el trabajo que se hace por amor, ¿no? Pero, evidentemente, ahí funciona una codificación internacional que es impresionante, que se llaman inactivas. Las amas de casa son inactivas censalmente, ¿no? Pero bueno, valga la paradoja, digo, no vale, pero quiero decir que en los actuales censos, primero, no se da por sentado que sea el varón el jefe de la familia. Primer cambio notable, obligóse, pero eso fue el feminismo en demografía que obligó a esos cambios. Y la otra cuestión que quiero señalar es que a una mujer que trabaja, que está en el campo, en un área rural, se le vuelve a preguntar. Si ella responde, ¿usted tiene alguna actividad económica? Y la señora puede decir, no, ninguna. Quien está oficiando como censista tiene que preguntarle, pero dígame una cosa, ¿usted tiene pollos? ¿Vendió pollos? Ah, sí, vendí pollos. Eso es una actividad económica. ¿No vendió huevos? Sí, vendí 2 docenas de huevos, debo haber vendido. Todo esto hoy se consigna. Desde luego todavía falta mucho para una perfecta visibilización de las tareas remuneradas que se hacen inclusive dentro del hogar, ¿no? Pero bueno, esto marca algo importante al final fue una consecuencia de los dolores del neoliberalismo de los años 90. Paradójicamente hubo un impulso para no dejar la actividad económica extradoméstica. Cintia. Yo creo que los 90 fueron la sepultura de la esperanza y la propagación del terror en materia de comunicación y de periodismo. Luego diremos el intento de sepultura de la esperanza, porque la lucha se volvió a organizar. Pero los 90 tuvieron ese carácter de construcción de subjetividades individualistas, ególatras, se propagó la muerte del Estado, se decía el fin de las ideologías, y en el campo de la comunicación, la persecución, la mordaza, la censura y el asesinato, ¿no? El asesinato de José Luis Cabezas, el asesinato de Mario Bonino, el asesinato de Miguel Bru, compañeros, de
militancia, de redacciones, de universidades. Fue la impunidad, fue la búsqueda de la propagación del terror, por ende el silencio, con la consagración de la impunidad. Y fue un tiempo, digo, que intentaron sepultar la esperanza, porque ante cada crimen, ante cada bala, lo que hicimos fue movilizarnos, organizar la lucha en la búsqueda del no se olviden de cabezas, tal vez sea lo que tengamos más presente, y cabezas presentes, y volver a decirlo hoy nos tiene que llevar a la reflexión de a los lugares a los que no queremos volver. Durante la continuidad que tuvo ese neoliberalismo más cerca en la historia con Mauricio Macri también hubo persecución ideológica y sindical, también hubo cierres de medios de comunicación y también se quiso implantar el terror. Entonces creo que del pasado tenemos que aprender. En los 90 nos tocaron cierres masivos, se procuraba la privatización también, así como de nuestros ferrocarriles y de nuestros recursos, bueno, los del periodismo, ¿no? Y la comunicación. Y en ese sentido, despidos masivos, pero tomas históricas. A mí me ha tocado participar de más de una toma de redacciones periodísticas por esos despidos, por la defensa de las fuentes de trabajo, del derecho humano a la comunicación, porque por supuesto que con menos medios y menos periodistas hay menos búsqueda de la verdad, hay menos democracia. Y también el intento de pisoteo de nuestro Estatuto del Periodista. Hemos pasado meses reclamando y nos fogueamos en las calles, así como en las redacciones. Y en Brasil tienen una conceptualización muy interesante, que son los derechos de rúa, ¿no? Los derechos ganados en la calle, los derechos de la calle. Y el derecho humano a la comunicación es un derecho de la calle. Y ahí vas a encontrar, en ese intento de sepultura, en esos tiempos oscuros y también tenebrosos, el germen de nuestra lucha por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sindicatos que en ese momento eran potentes, ¿no? La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA, que llevó adelante el reclamo por el esclarecimiento de los crímenes de aquel entonces, terminó también acompañando y consagrando entonces esta lucha por el derecho humano a la comunicación que todavía hoy tenemos, y que en esos compañeros tenemos nuestros héroes, nuestros mártires que se juntan y reúnen con otros que me gustaría mencionar, a pesar de que sea una etapa anterior, porque Rodolfo Walsh lo tenemos presente en general, pero Enriqueta Muñiz, que trabajaba en ese entonces, en los 90, en el diario La Prensa de Buenos Aires, fue quien hizo la investigación de Operación Masacre. Y con su fallecimiento se conoció el libro, pero que dejó hecho a mano. Esto que decía Estela antes, ¿no? Cómo logramos transformar lo privado, lo doméstico, en lo público. Bueno, Enriqueta lo dejó escrito a mano en su casa, guardado. Su fallecimiento y la búsqueda de familiares, de sus pertenencias, hizo que finalmente lo conociéramos. Operación Masacre hoy merece, de un lado, el escrito de Rodolfo Walsh, y del otro, historia de una investigación que es de Enriqueta Muñiz, que en los 90 también formó parte de las redacciones argentinas. Qué bueno. Estela. Mira, hay también estas paradojas para leer de los 90. Fue el segundo periodo de implementación de políticas neoliberales. Acá empieza con la dictadura y en los 90 es además el periodo más largo, porque hasta el 2003 ese fue el signo de la política económica. Por lo tanto, bueno, el deterioro de todo lo económico, laboral, institucional. Bueno, pensemos a la crisis que llegamos del 2001, además en nuestra experiencia de dolarización, porque era un peso, un dólar. Digo, debates que son bastante actuales. Así que después tuvimos el tercer periodo neoliberal, que fue más corto, el de Macri, porque bueno, ahora estamos como en procesos inestables, que hay mucha inestabilidad por la crisis general global en la que estamos, pero además porque se cayó ese relato de los 90 de fin de la historia, el mercado maravilloso nos resuelve toda la vida, y el individualismo es la ideología dominante, esta del sálvese quien pueda, tan general y tan despolitizadora, porque otra cuestión, es cierto que hubo mucha resistencia y que en los periodos, si hubo resistencia en el periodo del terror, como fue la dictadura militar, obviamente en los 90 el marco era constitucional y democrático a pesar de las persecuciones.
pero éramos muy pocos los que nos movilizábamos. La juventud no estaba siendo convocada por la política, eso viene después, a partir del 2003, porque también el otro factor era decir que toda la política es una pizza y champán, ¿no? La joda, ir a Punta del Este. Nos olvidamos un poco de las escenas de la farandulización de la política. Y esa resistencia para mí cobró mucha fuerza las mujeres cada vez más. Los encuentros de mujeres se siguieron haciendo, iban creciendo. ¿Qué venían trayendo como estos encuentros que cada año se hacen en distinta provincia? Mucho peso empezaban a tener cada vez más las comisiones que discutían trabajo y desocupación. 10 comisiones, 15 comisiones, 20 con 50, con 100 mujeres. Entonces empezaron a participar en los encuentros las mujeres de los barrios más populares. Ahí se dinamiza este movimiento que resiste y que empieza a tener ámbitos como esos. Ahí hay una fuerza de las mujeres organizadas que empiezan esa resistencia a tomar mayor visibilidad. Y esta cuestión que Dora señalaba de la mayor participación económica era en las peores condiciones laborales, con menos salarios, con más informalidad, pero éramos las que no nos deprimíamos, éramos las que bancábamos no solo la casa, sino el propio hogar. Yo milité todos esos años en un barrio de La Plata, en el barrio Malvinas de la ciudad de La Plata, además un barrio que tiene una población muy grande, de muchos migrantes de Chaco. Y bueno, todo lo que aprendí, te diría que mis experiencias militantes diversas y de vida son los años con esas mujeres, lecciones de vida que me he traído para la eternidad. Porque bueno, la dignidad, la integridad, la capacidad de ser solidarias con lo mínimo. Bueno, esa red, esos entramados que además venían de culturas de organización sindical, previas, ¿no? Somos un país con mucha cultura organizacional. Eso tuvo los 90. Y quiero traer al movimiento de mujeres y feministas otra paradoja. Era un momento donde perdíamos derechos, calidad de vida, cada vez era peor sostener la vida cotidiana. Sin embargo, en los planos formales, un montón de avances. Fue la conferencia de Beijing Mundial de la Mujer. Se consiguió, ¿no?, la Convención de Belén do Pará en contra de todas las formas de violencia, las leyes, tratados. Bueno, un momento de mucho avance a nivel internacional de los planos formales de derechos, de conquistas de esos derechos. La vida cotidiana era, digamos, una distancia que tuvo que venir 2003-2015 para que esa ecuación realmente cambie. Pero bueno, también eso que se logró en esos planos para nosotras después fueron herramientas muy importantes para decir, bueno, no queremos que eso sea un papelito nada más y que nuestra Constitución, la reforma constitucional del 94 en la Argentina, tuvo una dinámica feminista enorme en la discusión. Ahí ganamos que no coloquen la defensa de la vida desde la concepción con la idea de obturarnos nuestros derechos sexuales y reproductivos y el debate del aborto en la Argentina. Eso fue una épica, porque se hizo en condiciones muy adversas, y que se haya incorporado todos los tratados de los derechos humanos, eso te diría que es casi lo único positivo que tuvo esa Constitución ultraliberal que necesitamos en algún momento que realmente se reforme. Hacemos un cortecito más y cerramos. Bueno, y retomamos este último bloque agradeciéndoles de verdad que nos acompañaran. Atravesamos etapas difíciles de estos 40 años, pero después vino el siglo XXI con muchos avances, con otras opciones, con algún retroceso también, hasta que llegamos a hoy. Pero digo, ¿cómo fue todo ese proceso, digamos, de avance, de retroceso, y en qué punto estamos hoy? Es muy amplio lo que pregunto, pero digo a todas ustedes para que lo vayan reflexionando. Bueno, yo creo que todas estamos de acuerdo en que finalmente el siglo XXI es un siglo notable de cambios de enorme significación desde la perspectiva de género, digamos, ¿no? Y no apenas desde esta. Tenemos un cuadro situacional en la sociedad argentina
notable en materia redistributiva y evidentemente de consagración muy importante de una serie de derechos, ¿no? Que hacen no solo a las mujeres, a las diversidades. En nuestra 26485, que es una ley integral contra las violencias contra las mujeres, es un acuerdo obvio debajo del gran paraguas de Belén do Pará. Como decías, Estela, fue de un significado enorme la conmoción internacional y de los feminismos latinoamericanos, porque Belén do Pará se debe a los feminismos de América Latina. La Unión Europea muy tardíamente tuvo un acuerdo, no tienen convenciones la Unión, recién en el 2011, nosotros tenemos el 94, así que hay que saber que hay una iluminación muy proyectiva. Y hoy yo diría, estamos en una situación notable, me refiero a lo que hemos ganado y dos palabras sobre la encrucijada, ¿no? Digo, hemos ganado nada menos que nuestra ley de aborto. 30 de diciembre del 2020 a las 4:14 de la madrugada. Entonces es un salto cuántico en materia de justamente determinación, de verdadera libertad humana y de consagración, obviamente, de la imposibilidad de pena de muerte, porque había una pena de muerte a las pobres mujeres que tenían que abortar en condiciones tan siniestras. Entonces, esto es positivísimo. Y bueno, estamos en una encrucijada. Estamos en este momento en una encrucijada. Yo abono la idea de que sí, acá estamos, en una, efectivamente, en una circunstancia trágica en el que un paso en falso evidentemente detona la posibilidad de vivir democráticamente, ¿no? Yo sé que ustedes lo ven así. Y se trata, no hay que, digamos, disminuir el carácter fascista de las nuevas derechas en el mundo. Las ultraderechas en el mundo además han hecho un programa contra las feministas, contra los feminismos de todas layas y contra las diversidades. Antes no existía como programa, ahora lo tienen como programa. Y acá no está de ninguna manera disimulado, ¿no? Así que para nosotras, efectivamente, democracia o fascismo. Y una apuesta fundamental a todas nuestras hermanas, compañeras y mujeres, que han venido siendo efectivamente, ¿cómo decirlo?, interpeladas por estas fuerzas de extrema derecha. En Brasil, Lula se pudo consagrar gracias en gran medida a la apuesta que hicieron las mujeres. Y acá me parece que pasa lo mismo, va a pasar lo mismo, porque todas las mujeres, esas encarnadas de carne y hueso, las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres de los sectores populares, las mujeres afrodescendientes, las mujeres en general, bajo su diversísima condición, sabemos perfectamente lo que nos va a pasar si llega a imponerse un régimen fascista en nuestro país. Sabemos cómo se van a evaporar nuestros derechos, sabemos cómo vamos a regredir. Yo creo que es por ahí, ¿no? Sí, vos sabés que te escuchaba y pensaba exactamente eso. Primero, una clave de lo que dijiste al comienzo en cuanto a signo epocal, que tiene que ver con que ya no podemos mirar solo la realidad de la Argentina, ¿no? Y entonces en el análisis está la crisis civilizatoria del mundo, esa globalización que vino primero de la mano de un comercio y después de Internet. También trae nuevas prácticas que han permeado nuestra vida cotidiana. Entonces estamos transcurriendo un tiempo, desde mi punto de vista, en el que no había habido un impacto semejante desde Gutenberg para acá, y es la inteligencia artificial. No se suele mencionar demasiado, pero el campo de la comunicación, lo que llamamos el ecosistema comunicacional ampliado, que ya no solo obviamente es la radio, la tele, bueno, el cine, los medios gráficos, y antes decíamos internet y lo digital, ¿no? Bueno, ahora también está la inteligencia artificial. Entonces, estamos viviendo en un mundo ultraconcentrado, nunca hubo tanta riqueza en tan pocas manos, que si fuera solo riqueza no nos preocuparía tanto, pero a cada paradigma económico le corresponde un paradigma político y por ende un paradigma comunicacional. Entonces estás transcurriendo un tiempo de ultraconcentración económica que a su vez deviene en una ultraconcentración comunicacional, y esas pocas manos tienen tendencias de neofascismos o fascismos directamente, como se están expresando en la Argentina.
Vos fíjate también que con respecto a las mujeres no hay duda de los avances que hemos logrado. Ahora, cuando empezamos en la interseccionalidad o lo miramos desde el campo de la comunicación, justamente hay diversas investigaciones que dan cuenta de cómo las mujeres específicamente somos más perseguidas, más denigradas, más estigmatizadas con el uso de las nuevas tecnologías en el campo de la comunicación. Podés dar, no voy a nombrar distintas redes sociales, pero hay múltiples, y lo cierto es que se ha puesto la mirada en esto que está ocurriendo. Y debemos, me parece también en este tiempo, reflexionar en torno a cierto arco dramático que ha transcurrido en la Argentina, la comunicación y las mujeres. Hemos llegado a la máxima posibilidad y, desde mi punto de vista, celebración de que una mujer fuera presidenta en 2 mandatos seguidos, Cristina Fernández de Kirchner, con una representación extraordinaria de nuestro género y con políticas públicas de apertura y consagración de derechos sin igual, desde mi punto de vista, desde el siglo anterior con Juan Domingo Perón. Y lo cierto es que Cristina fue la única que no solo presentó un proyecto para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante el Congreso, sino que tomó el emanado del campo popular, porque tomó los principios de lo que era la coalición por una radiodifusión democrática. Luego lo transforma en este texto que envía al Congreso de la Nación Argentina, pero también impulsó y siguió de cerca las audiencias públicas, ¿no? Entonces, el poder popular, el poder ejecutivo, el poder legislativo consagran en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, incluso luego refrendada en el Poder Judicial. Pero esta lucha contra el poder concentrado de la comunicación hace que todavía no lo tengamos. Y lo que ha pasado en este último tiempo, y no podemos dejar de decirlo, es que el avance del fascismo fue tal en la Argentina que hubo un intento de magnicidio. Es decir, intentaron asesinar a la única mujer que fue 2 veces presidenta, elegida por el voto popular, y a la única presidenta desde la recuperación democrática, en realidad desde Juan Domingo Perón, en promover y acompañar la sanción de una ley de servicios de comunicación audiovisual que, como dijimos al principio, lo que busca es consagrar la democracia. Entonces, realmente la encrucijada tiene que ver con estas realidades. Sí, una línea más, la sanción de nada menos que la Ley de Identidad y Género, que tiene un correlato maravilloso justamente en el momento en que Cristina, muerta de emoción, porque hay que volver a ver esa filmación, va entregando las primeras identidades alteradas por la Ley de Identidad. Fue un momento extraordinario, ¿no? Entonces, y que marca una circunstancia argentina absolutamente peculiar, porque hay algo de avance en Uruguay, no tengo duda, pero en suma, esa ley es una ley que muchas veces dije, el principal bien de exportación que tuvo la Argentina por mucho tiempo fue la Ley de Identidad de Género, ¿no? Así que nada más agregar eso, porque ahí hay en esa filmación se ve a Cristina transida, el término transida de emoción, cuando va entregando las primeras identidades a las personas que efectivamente por primera vez se reconocían como seres humanos integrales en la ciudadanía, que todavía dista mucho de hacer la equidad que estamos esperando, ¿no? De conferir, pero, en fin. No, en bienes trámite. Exportables también agregaría la Ley de Medios, porque la Ley de Medios claro. fue faro y fue ejemplo en el mundo entero. Agrego la Defensoría del Público y agrego recientemente Radio y Televisión Argentina, que acaba de ganar el premio justamente de Nuestra América, cuando se presentaron más de 13 países, a la innovación en las políticas públicas efectivas en la categoría de inclusión, de diversidad y de derechos humanos. Así que con ese ejemplo... Tenemos varios bienes de exportación fundamentales, además de la base material. Ahí voy a decir que con un gran protagonismo de Cintia, en la TV pública se hizo un código de ética. Yo participo por la audiencia de género y diversidad, y la verdad que es un ejemplo hermoso. Uno lo lee y dice, así debería ser toda la comunicación.
Bueno, la comunicación pública tiene ese compromiso, se ha implementado en hechos controvertidos, incluso hemos tenido interesantes debates en pedidos de derecho a réplica y todo lo demás. Y la verdad que es una experiencia democrática fantástica, que cuánto mejor nos haría si pudiéramos tener una comunicación general de esas características. Lejos estamos de eso. Yo quisiera agregar algo, decía en el primer segmento, el papel sobre todo simbólico, además de lo material que produjeron madres y abuelas. El periodo kirchnerista, bueno, tuvo enorme cantidad, las 26.000, no son esas leyes maravillosas de ampliación de derechos, que son las 26.000, pero en todos los terrenos, ¿no? 5 millones de puestos de trabajo formales, la asignación universal por hijo, la moratoria previsional y además políticas universales. Ahí está la diferencia. Digamos, yo no focalizo, cuando vos focalizás en pobreza, discreción, diferencias, discusiones, en cambio la política universal incluye, integra y además te reconoce como sujeto de derecho. Eso para las mujeres, la moratoria fue fundamental. Pero el terreno de lo simbólico, que para mí genera y contribuye de manera enorme al protagonismo del movimiento feminista, de mujeres de la diversidad, es Cristina Presidenta. Porque ahí digo, yo cuando era chiquita, ¿no? Si eras brava o querías hacer algo, no te imaginabas que ser presidenta de la nación podía ser tu destino. Mi mamá me decía, vas a ser abogada vos. ¿No? Entonces, digo, porque eso no estaba en el horizonte. Entonces esto modifica además con esa fuerza y esa potencia. Bueno, los discursos del odio también dan cuenta. Claro. La ferocidad lo tuvieron con Evita y lo tienen con Cristina. Porque ese tiro y esa bala que todavía sigue en el aire, porque todavía no hay justicia respecto a eso, tuvo el precedente de 10 años de denigración y aniquilamiento mediático, ¿no? Debe ser la persona, hay que soportar en el cuerpo todo eso, ¿no? Toda esa cuestión. Entonces digo, pero eso, para ir es el gran cambio, ¿no? Esa gran fortaleza que después hay 2 hitos de movilización masiva, que es el ni una menos, pero que el tema era violencia de género, una reacción a decir, che, no nos maten, paren, paren. No puede ser que no importe que nos maten de la manera que nos maten. Pero la marea verde, millones en las calles por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, yo lo vi en la provincia de Buenos Aires, en los pueblitos más pequeños, lo que movilizó y llegó a todos, fue la marea verde. Esto de una decisión sobre el cuerpo, poner el cuerpo en el debate, es mucho más que impactó que solo la discusión del derecho al aborto. Ahí se produjo una transformación que además llevó estas discusiones a la mesa de las casas. Y eso te lo decían los intendentes, los decisores legislativos. No puedo volver a mi casa si yo no, mi hija, a mí me cambiaron mis hijos, ¿no? Esto de que llevaron los más jóvenes y un diálogo intergeneracional, y nosotras ahí tenemos un movimiento de mujeres y un feminismo, que esto no suele ocurrir, y eso nos lo decían mucho las españolas, las europeas. Ellas tienen mucho, incluso en Uruguay, hay un corte donde las feministas jóvenes están enfrentadísimas con las mayores. En cambio, nosotras tenemos una fuerza de diálogo intergeneracional, interseccional, donde también cruzamos, ¿no? La diversidad, la lucha trans, de diversas identidades, es una lucha feminista. Ahora hablamos también del transfeminismo, pero ha sido común, discutimos a los encuentros. Hoy, de hecho, eso le dio cambio al nombre de los encuentros, que hoy alojan todas las diversidades. Bueno, esto la derecha lo tiene muy claro. En eso que hace Milei, esta ultraderecha a escala global, pero yo leí el libro El Loco de Milei, que recomiendo, porque él ahí dice claramente que lo de ellos es la batalla cultural. Y ellos saben que las mujeres somos una frontera de defensa democrática. Y en estas elecciones se vio. El voto que más resisten las mujeres es a la derecha. Y en el 37, el mismo Sergio Massa lo decía, en el 37% que él llegó a tener en las primarias, 45% es mujeres y 30 y algo varones. Entonces ahí hay una clave muy fuerte de este nivel de la politicidad, de tener alerta, de decir, no, esto que están diciendo viene por nosotras.
viene a empeorar nuestra vida y vienen cuando se quieren llevar puesto mercado, sálvese quien pueda, Estado que se retira, ¿quién cuida? ¿Quién enseña? ¿Quién hace la salud? Nosotras. Y ya sabemos las mujeres por experiencia lo que eso significa. Así que creo que somos ahora motor, protagonistas de este triunfo que hubo en la provincia de Buenos Aires también. Para nuestro gobernador Axel Kicillof, la mayoría del voto fue femenino y creo que este motor tiene que seguir teniendo esa potencia para que el 19 de noviembre se consolide, porque la verdad que la discusión es democracia, está la democracia en riesgo. Yo lo ponía en una nota, es más democracia, menos violencia. Si no es al contrario, porque los niveles de violencia política a los que llegamos son profundamente alarmantes y los niveles del debate público son dolorosos. A 40 años de democracia produce dolor que este sea el tenor del debate público. Y lo hacen en nombre de la libertad, eso es lo raro. Bueno, sí, hay una verdadera, la verdad es que hay una perturbación de la semiología libertad. Esto está... Claro. Y además yo he venido diciendo que hay una abdicación del modo liberal. No son liberales, no son liberales. He visto, porque ha pasado últimamente, los insultos que gravitaron sobre una señora del señor Milei, porque ella preguntó por Keynes. Y bueno, pero en realidad no hay una abdicación completa del modo liberal. Revisen John Locke, hay que decirles, revisen John Locke lo que dice, porque el Estado moderno no fue inventado por el socialismo, ni menos por el anarquismo que abjuraba completamente. Totalmente. Es un invento de una tradición liberal que es diástole y sístole, ¿no? Es decir, que tiene momentos en que obviamente la consagración de los derechos individuales, la división de los poderes, el estatuto, ¿no? Los primeros estatutos normativos con una idea, una idea que se sabe que siempre fue absolutamente parcial. Pero en la abstracción de el hombre, humanidad, que no se excluía desde ya, sin embargo, había el significado de una apuesta efectivamente a una cierta condición humana que no se podía identificar solo con el valor mercadológico. Era un disparate pensar esto, ¿no? Así que bueno, hay una abdicación del liberalismo, no son liberales. Yo quería agregar algo que en realidad el uso de la palabra libertad no es nuevo para la Argentina en este contexto. No. La libertad se usó para la muerte y para el exterminio. Se llamó Revolución Libertadora, el intento de magnicidio y el asesinato de compatriotas en nuestra Plaza de Mayo. Así que esto no es nuevo. Pero déjame seguir con este hilo y nada más, hacer una convocatoria. Es evidente por el resultado electoral que recién tuvimos que las mujeres le estamos diciendo sí al compromiso, sí a la vida, sí a la democracia y no al fascismo. Entonces quiero convocar a las nuevas masculinidades, porque las mujeres solas no podemos. Somos las mujeres y las nuevas masculinidades las que les tenemos que poner una imposibilidad, un no pasarán a este fascismo, a estas prácticas violentas, a estas mentiras, y abrazar la solidaridad, abrazar efectivamente el amor y la vida para tener más democracia. Muchísimas gracias. De gracias. Verdad, espero que Muchas haya sido gracias. de interés este último programa y gracias por seguirnos en este ciclo.